Empezamos. Emilio José Navarro es licenciado en Historia por la Universidad de Córdoba. Durante los años 2003 a 2005 realizó un máster de Gestión Cultural por la Universidad de Sevilla y el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. No me da tiempo. Posteriormente desarrolló estudios de doctorado por la Universidad de Córdoba. Desde el año 2006 es técnico del Museo Municipal de Palma del Río. Es miembro del grupo de investigación del Departamento Histórico Medieval de la Universidad de Córdoba. También forma parte de la Asociación Sassoferreo para la defensa de la memoria histórica, del patrimonio cultural, y colabora con la organización de Seminario de María de Casalla. Sus trabajos de investigación se enmarcan en el estudio de la voy a beber agua porque no puedo hablar. Los trabajos de investigación se enmarcan dentro de las fortificaciones medievales en el valle medio del Guadalquivir y la evolución de historia y sus territorios. A continuación daremos la palabra a Juan Muñoz Sánchez, autor de la maqueta Palma del Río Balma, siglo XII, expuesta visible y palpable en el Museo Municipal. Juan, de profesión peluquero, entre sus aficiones está la historia, haciéndola visible y palpable, como ya he dicho antes, a través de sus maquetas. Es un genio, ¿no? Porque es una persona encantadora, yo la conozco, solidario y una gran persona. Lo soy. Así que, antes de comenzar, le rogaría, por favor, un poquito de silencio para que se pudiera escuchar perfectamente lo que nos tengan que contar los ponentes. Gracias. Agradeciendo a la Asociación de Vecinos Rafael Alberti por organizar este acto, a Sergio por organizarlo, por hacer que esto sea posible, y deciros que para mí es un placer hablar sobre lo que estoy investigando desde hace mucho tiempo. Voy a hacer un recorrido rápido sobre lo que son las fortalezas medievales en el Valle Medio de Guadalquivir, un montón de castillos y lugares que están a nuestro alrededor y que muchos de ellos no conocemos, porque están en medio del campo, en medio de la sierra. Son sitios interesantes para nuestra historia y que creo que son importantes de conocer. Para empezar, he puesto aquí una fotografía donde viene señalado una línea de castillos y fortalezas que había entre Córdoba y Sevilla. Yo la he delimitado entre Almodóvar, Lola del Río y Parma. Todo este arco de castillos defendían la vía norte del Guadalquivir entre Córdoba y Sevilla, una vía que tiene su origen en tiempos romanos, pero que en su época medieval es la parte más interesante. Durante el primer pie de Sierra Morena también existe una línea de castillos que son interesantes porque la mayoría de ellos no se conocen, muchos de ellos están abandonados cerca del expolio, y quizás lo más interesante es lo que tenemos dentro de Sierra Morena, donde está Hornachuelo, Las Navas, la zona más interesante porque hay lugares que están prácticamente desconocidos y que mis investigaciones, que he publicado en un libro el año pasado, son las primeras que las comunican. Bueno, esto es un poco el trabajo del historiador, se divide en trabajo de campo y el trabajo de documentación. Aquí pues hay visitas a los yacimientos arqueológicos, búsqueda de fuentes bibliográficas,
etcétera. Eso es un poco el trabajo que hacemos los historiadores. Antes del periodo medieval, la parte más interesante es la época romana. Aquí veis un poco el mapa. Todos estos numeritos que tenéis, ahí tenéis Palma. Los numeritos que tenéis son yacimientos arqueológicos de época romana. Normalmente son alfares que hacían ánforas donde se embarcaba el aceite que luego se transportó por todo el Imperio Romano. Desde aquí salió todo el aceite que llegó a Roma, a Alemania, a Inglaterra, etcétera. Todo esto era aceite de la comarca. Posteriormente, en este juego de comunicaciones son importantes los puentes antiguos. Este de aquí lo conoceréis porque está muy cerca de nosotros. Este es el puente que está en el Retortillo, entre Palma y Peñaflor. Hay un puente entre la carretera, el de la carretera y el de la vía del tren. Queda este arco en pie, pero antiguamente era un puente bastante interesante. En el Bembeza también existían dos puentes. Este lo tenemos cerca de Moratalla, donde hoy día está el Palacio Moratalla. Aquí hay un puente de época medieval bastante interesante que tiene casi 7 arcos, muchos de ellos en pie, unas interesantes marcas de cantería. Ese puente está comido por la vegetación, es bastante complicado encontrarlo. Si algún día tenéis tiempo, una maravilla. Creo que después del puente de Córdoba, del puente de San Rafael de Córdoba, es el más grande de toda la provincia de Córdoba y está prácticamente abandonado, no es dificilísimo encontrarlo. Bembeza arriba, antes de llegar a Nachuelo, tenéis este, que es un puente califal, que tiene un arco. Es impresionante porque el arco puede tener unos 15 metros de altura y seguramente el que atravesaba el Bembeza podría tener unos 20-25 metros. Son obras de infraestructura bastante importantes, de época toda medieval. El primer gran castillo del Valle de Guadalquivir lo conocemos todos porque está al lado de la carretera de Córdoba, el castillo de Almodóvar. No me voy a parar mucho en él, pero es uno de los más importantes. El problema que tiene este castillo es que fue sometido a una restauración a principios del siglo XX. Este castillo estaba en ruina, estaba como lo que vamos a ir viendo en fotos posteriores, pero el conde de Torralba lo restauró a principios del siglo XX con algunos criterios un poco extraños, lo hizo un poco idílico, parece un castillo de cuento y es un poco, a veces está un poco inventado, en algunas partes está un poco inventado. Continuando, aquí tenéis la foto de la torre de la Cabrilla, está cerca de Posada. Aquí veis en el fondo donde se encuentra el castillo de Almodóvar. Pues todos estos castillos estaban en conexión visual. Estaban conectados para defender el paso, el tránsito de tropas, para rentabilizar impuestos, etcétera. Tenían todo conexión entre uno y otro. Continuando más cerca de lo que es Palma, tenemos el antiguo castillo de Posada. En Posada existía también una fortaleza de la que no queda ningún tipo de resto, nada más que en la torre de la iglesia se supone que es un torreón de esta antigua fortaleza. Continuando, llegamos a la Torre de los Chavos. Esto está donde están las minas de Calamón, en Posada, está metido en la sierra. Es complicado encontrarlo, pero hoy han hecho allí una casa rural y es un sitio bastante interesante. Esta está en conexión visual con la de Posada y con los que vamos a ver luego en la Sierra de Hornachuelo. Deciros que en Moratalla, donde hoy día está el Palacio Moratalla, también había en época medieval un castillo, también bastante importante. Fijaros la moneda de oro que apareció allí cerca. Bueno, el sitio de Moratalla es importante desde época romana. De hecho, en el Palacio de Viana en Córdoba hay un mosaico único en el mundo de esta época. Aquí tenéis también un dibujo del puente que os he dicho antes, para que veáis la importancia que tenía ese puente. Lo voy a poner aquí en grande para que veáis un poco los arcos que tenía. Continuando en este camino hacia Palma, llegamos a Hornachuelo. Hornachuelo le pasaba lo mismo que a Palma del Río, tenía una doble línea defensiva, tenía una muralla y la parte interior tenía un castillo. Aquí en la fotografía he puesto fotos del castillo porque la muralla de Hornachuelo prácticamente no se conserva, estaba hecho en piedra, como todos los castillos de sierra, utilizando la piedra que era la materia prima de los alrededores. Continuando, y ahora es la parte quizás más interesante, es la parte que está más perdida, es la que está en la zona del centro de Sierra Morena. Esto se le llama el Castillejo del Guadalbacarejo. La única referencia que existía de este castillo hasta que lo publiqué era
una referencia de 1230, en el que el término de Posada y de Hornachuelo pasaba por encima de este sitio. Esto no es un típico castillo como lo que tenemos la imagen de las películas, es una plataforma donde se montaban las tropas, los soldados, y estaban pendientes del paso de los ejércitos, también para tema impositivo, para cobrar impuestos. Yo lo pude ver. Monty Classic Wear y Monty Woman. La mejor y más variada selección de prendas para caballero, señora y niño. Con las mejores marcas del mercado. Porque vestir con clase no es un lujo. Monty Classic Wear y Monty Woman, en Palma del Río. Visítanos en calle Castelar número 7. Cada mujer es un mundo por descubrir. Encuentra tu estilo en Modas Pepa. Te ofrecemos elegancia, calidad y buen gusto. Date el capricho y viste bien. Modas Pepa, moda femenina y complementos. Nos encontramos en calle Castelar número 9, Palma del Río. Full HD, 3D, HD Red, 1080, 1080p, LCD, Plasma TV LED, Deco HD, AV1, AV4, HDMI, RGB, Video In, Video Out, Mini HDMI, Timeshift, you know, virtual 3D. ¿Para qué quieres una tele HD si no tienes fibra? No te líes. La alta definición, mejor la fibra. Lo cambia todo. ¿Quieres ir a la moda y ser el centro de todas las miradas en tus mejores eventos? Pues visítanos en Modas Mafalda. La mejor calidad, la mejor moda, la elegancia se encuentra en calle La Higuera número 1, esquina calle Ancha, porque tenemos lo mejor para hombre y para mujer. Visitar hace 4 años y este año he vuelto ahí, y es un sitio bastante importante porque fijaros cómo están los restos de construcción. Las casas están prácticamente a 1 metro de altura, les falta el tejado que sería normalmente de vegetal, un tejado de chozo. Veis que también hay aquí un horno, con esto era con lo que hacían el pan, y bueno, aquí una fotografía desde la carretera que va a Las Navas, en este pico, para que os hagáis una idea, en este pico de aquí arriba es donde está situado este poblado fortificado. Este poblado sirvió de refugio en una época de guerra, de epidemia. Las poblaciones de la sierra se refugiaban aquí y por un motivo que todavía no he podido conocer, lo abandonaron y se quedó prácticamente tal y como lo dejaron. Ya lo he dicho antes, tiene doble línea defensiva y tiene las casas a 1 metro de altura. Continuando ya hacia también la zona de sierra, en lo que es la presa de Herbembeza, la presa grande de Herbembeza, también hay otro muy parecido. Fijaros que tiene un pozo grande. Esto es porque seguramente estaba relacionado con el tema de los minerales. La zona de Hornachuelo era una zona bastante importante desde el punto de vista de metales. Hay explotaciones de plata, hay explotaciones de cobre, de hierro, y estaba relacionado con el tema de la plata. Está muy cerca de las minas de la plata. Siguiendo ya hacia el valle, me voy a parar un poquito más aquí porque este es el sitio en el que estamos, que es Palma. Palma, hasta prácticamente hace unos años, se hablaba que la primera referencia del nombre de Palma aparece en el año 855. Una referencia cristiana en el que recogen aquí en el Guadalquivir el cuerpo de San Luis Mártir, que era un cristiano que tiraron los musulmanes en Córdoba desde el puente. Lo mataron porque se hizo mártir voluntariamente, empezó a insultar a Mahoma y los musulmanes lo mataron, lo echaron al río y el cuerpo apareció aquí. Esa era la primera referencia de Palma, en el Vicus de Palma, decía la fuente, que encontraron el cuerpo del mártir. Pero 50 años antes existe una referencia islámica en el que se habla de que Abu Ayyub, aquí en el 799, peleó contra su sobrino, contra Alaquén, en este caso el emir de Córdoba. Pelearon por el trono cordobés. Abu Ayyub tenía tierras aquí en Palma, era un potentado de la época, un latifundista, y
se decidió levantar contra su sobrino para quitarle el trono de Córdoba. Se encontraron aquí en Palma, en lo que las fuentes árabes hablan Balmat de Abu Ayyub, en el año 799, o sea que 50 años antes ya tenemos una referencia de Palma. Palma continúa siendo un núcleo de población importante por su situación en el Guadalquivir hasta durante toda la historia, y en la Edad Media, en el siglo X, en el siglo XI, sigue siendo importante. Sigue siendo nombrado por las fuentes árabes como Balmat de Abu Ayyub, que era este hombre importante que tenía tierra. Ya en el 914 le llaman Calá de Abu Ayyub. Un Calá es un sitio en árabe, un sitio estratégico, una atalaya donde se defendía el paso del Guadalquivir. Y luego, en el 1085, es la fecha quizás más importante de la media castellana española aquí en el Valle de Guadalquivir. Aquí se produjo una de las batallas más importantes de la historia de la península ibérica, y fue porque desde el norte entraron los cristianos para apoyar al rey taifa de Sevilla, Al-Mutamí, que estaba siendo atacado por los de su misma religión. Al-Mutamí era el último rey taifa que resistió a los almorávides. Los almorávides era una tribu integrista islámica del norte de África que entró en la península para unificar el Islam. El Islam se había dividido después de la caída del califato de Córdoba, y los almorávides invadieron el Islam andaluz para defenderlo de los cristianos. Al-Mutamí, al verse rodeado, pidió ayuda a sus antiguos enemigos, a los cristianos, y los cristianos del norte, Castilla, le mandó un ejército a apoyarlo, y se encontraron aquí en Palma. En esa batalla los cristianos no pudieron ayudar al Mutamí, perdieron la batalla contra los almorávides, y eso hicieron que finalmente los almorávides vencieran, y durante 150 años más el Islam pervivió en esta comarca, en la comarca y en la Andalucía occidental. Aquí he puesto fotos de una necrópolis que salió en lo que es hoy día Los Bomberos. Enfrente de Los Bomberos hace 10 años apareció una necrópolis islámica en el contexto de las obras del puente. Se excavó, quizás demasiado rápido, pero se excavó, y eso también nos está dando pruebas de que en el otro lado del río también existía un poblado, una población importante. A lo mejor incluso no relacionada con Palma, con lo que hoy día es el núcleo de Palma, no está relacionada con lo que hoy día son los Cabezos, el Retortillo y toda esa zona. Para que también tengáis un poco una idea, esta foto que os pongo aquí con monedas y con una inscripción islámica, eso también apareció en esa zona, y esos elementos arqueológicos no están aquí en Palma, estaban dentro de una colección de un ingeniero madrileño que se llamaba Marsal. Este hombre se dedicó a comprarle durante los años 60 a todos los piteros, a todos los que tenían máquinas, y a la gente del campo le compraba las colecciones que iban encontrando. Hace 10 años la Junta de Andalucía le requisó la colección, una colección que tenía 110.000 piezas arqueológicas, y en esas 110.000 piezas arqueológicas este hombre tuvo la consideración de marcarlas todas, y además al marcarlas poner sitio donde venían, y eso nos ha dado información porque en la zona de los Cabezos, en la zona del Bardío, aparecen todas estas monedas que son del tiempo del Islam, del siglo XI, siglo XII, etcétera. Aquí tenéis la situación de Palma, en lo que es el Valle de Guadalquivir. Veis que además aquí confluyen dos sistemas defensivos, confluye el que va de Córdoba a Sevilla y uno propio que tenía Palma con Écija. Entre Palma y Écija también existían algunos sitios de control que estaban controlando el tránsito por el Genil. El Genil, como el Guadalquivir en época medieval, era también navegable con barcas, y aquí tenéis un poco los sitios de control de ese río. Tenéis también la planta de la muralla, luego veréis la recreación que ha hecho Juan de esta planta. La planta de la muralla de Palma tiene dos unidades. Tiene la parte exterior, que son todas estas torres, y en el interior existía un castillo, que es lo que se llama el Alcázar o Alcazaba. Eso se suponía que era de época almorávide, que era anterior a lo que era el castillo, lo que era la muralla, pero en sondeos arqueológicos ha aparecido la misma técnica de construcción, que es el tapiar, con lo que prácticamente se construyeron en la misma época, aproximadamente en el año 1200, 1180, 1200 por los almohades, que fue el último pueblo musulmán que habitó la comarca. Continuando este camino,
salimos de Palma y tenemos muy cerca de la zona del Bardío, donde está la Fuente de la Plata, aparece este castillete que se llama el Castillo del Toledillo. Este castillo está en ruinas, pero se puede ver prácticamente completo. Está en la presa de derivación de Retortillo, en el lado de Sevilla, pero antiguamente pertenecía a Córdoba, pertenecía a Palma. Aquí podéis ver un poco la planta del castillo, tiene aquí este torreón, que es el que está aquí fotografiado, y en la parte exterior tiene una línea de defensa con 2 torreones y un pozo, un aljibe y un pozo. Este castillo es bastante interesante porque durante la Baja Edad Media era posesión del obispo de Córdoba. El obispo de Córdoba se refugiaba aquí cuando había algún problema de luchas civiles en Córdoba, y fue propiedad del obispo de Córdoba hasta prácticamente la edad contemporánea, hasta el siglo XIX. Continuando en Peñaflor también existía otro pequeño castillo con la misma técnica, construido de la misma técnica que el de Palma, la técnica del tapial, una técnica que está hecha con arena, con piedra, con cal. Los agujeritos estos que veis son los agujeritos, la huella de la antigua construcción del tapial, que es la tapia o la tabilla islámica. Es una técnica de construcción que estaba ya anterior a los musulmanes, que se hacía en todo el Mediterráneo y que se ha estado utilizando aquí hasta hace 50 años, hasta que llegó el cemento. Se hacían las casas con este mismo tipo de técnica, la técnica del tapial, la técnica del encofrado. Continuando así, llegamos a la Torre de Villadiego. Esto está en la carretera que va para Lora. Esta está hecha de piedra, pero en época islámica también existía un torreón aquí. Lo llamaban Al-Yar, el charco, porque seguramente era un brazo de Guadalquivir que se quedaba embalsado. Hoy día es una ermita, pero también un sitio interesante porque dentro de la cámara intermedia, una cámara que hay aquí, hay un montón de marcas de cantería, sobre todo flechas y marcas de construcción. Continuando un poco ya más al norte, nos vamos al pie de sierra, en la zona de Almenara, que es la zona donde se va la gente de Peñaflor el 1 de noviembre, de campo. Pues allí, enfrente, está el castillo de Almenara. Este castillo también está abandonado, está en ruinas prácticamente, pero es un sitio muy interesante porque se construye en época islámica, en el siglo XII, XI aproximadamente. Está hecho también de tapial y fijaros que tiene un foso en la parte del norte, un torreón y varios muros. Este sitio fue posesión de la familia, fue posesión primero, después de la Reconquista, de la Orden de San Juan de Jerusalén, que son como los templarios. La gente normalmente conoce a los templarios por las películas, pero había otros tipos de órdenes. En España estaba la de Calatrava, Santiago, Alcántara, y la de San Juan de Jerusalén, que estaba en Lora, tenía una bailía en Lora. Aquí estuvieron los caballeros de la Orden de San Juan de Jerusalén durante 100 años, y posteriormente lo compró la Casa de Palma, y sus herederos recibían el nombre de marqueses de Almenara. Todavía el título existe y está dentro de el montón de títulos que tiene la Casa de Alba. Continuando está el de la Puebla, que también está en relación, está a 4 kilómetros, muy cerca de Almenara. Y ya metido en las Navas, en la sierra, tenemos el de la Armada. Este también está prácticamente derruido, no se encuentra nada, y sí se sabe que en época islámica fue la capital de una demarcación territorial que se llamaba la Cora de Firri, la Cora de hierro, porque se sacaba de aquí muy cerca las minas de hierro. Uno de los últimos que voy a tratar es el castillo de Setefilla. Este está donde hoy día está la ermita de Setefilla, que es donde está la patrona de allí de Lora. Es una pena el estado en el que está este castillo, porque está a punto de derrumbarse, y era un sitio bastante importante. Era un sitio que desde época protohistórica aparecen aquí estelas de guerreros. En la época tartésica también fue uno de los primeros asentamientos del Valle de Guadalquivir, y luego en época medieval fue un punto importante para las comunicaciones entre Córdoba y Sevilla. Finalizando este recorrido por los castillos del Valle de Guadalquivir, llegamos a Lora. En Lora también le pasa, en el mismo pueblo, cerca de la estación, también hay unas ruinas de un antiguo castillo muy parecido al de Palma, pero este está en mucho peor estado. Fijaros la foto, aquí tienen hecho un cobertizo para las cabras, para los perros, está prácticamente abandonado, y es una pena la situación en la que está. Este era bastante más grande que la actualidad, hoy solo quedan unos 100 metros de muro. En la zona, quizá la zona más interesante es la zona de la sierra, porque es la zona más desconocida. Aquí hay referencias de más castillos, no me voy a extender porque no quiero quitarle mucho tiempo a Juan,
Pero aquí es interesante porque aparecen en planos topográficos. En el siglo XIX los topógrafos, cuando hicieron los primeros planos topográficos, se pateaban el terreno y ellos tomaban unas notas, iban tomando notas. Sus apuntes han sido digitalizados y están subidos en la página del Instituto Geográfico Nacional y puede consultarlo todo el mundo. Y allí se pueden ver ruinas e información geográfica que se ha perdido en los planos topográficos actuales. Hoy día nos consideramos muy avanzados porque tenemos muchos satélites, pero muchos de estos planos topográficos actuales no son tan precisos como los que hacían los topógrafos del siglo XIX. Para finalizar, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de esa precisión que se ha perdido. Para que veáis que alguien dice que los planos, lo que no está en un plano no existe, pues se equivoca. Lo que no está en los planos existe. Y el ejemplo es el castillo de Toledillo, que os lo he puesto antes. Ese castillo está hoy día en la presa de derivación de Retortillo, está a unos 10 kilómetros aquí enfrente. Y está situado aquí, en este punto, en este vértice del pantano. Ahí hoy día en el plano, o si queréis podéis buscarlo, no vais a encontrar nada. Pero si os fijáis, incluso en documentación histórica, aparece en el primer plano de 1628, aparece el Toledillo, son las ruinas de un castillo viejo que es del obispo de Córdoba. O sea que aquí todavía hay un plano antiguo, aparece el castillo. Y en el primer plano topográfico que hicieron los ingenieros del siglo XIX, todavía lo habían situado. Habían situado aquí el castillo en ruinas. O sea que para que veáis un poco que lo que no existe en los planos existe, lo que no aparece en los planos existe, y muchas veces al no estar situado en los planos se pierde testimonio y se pierde la posibilidad de visitar sitios que son parte de nuestra historia. He terminado. Si tenéis alguna preguntilla, alguna duda, me la hacéis, y si no, pues dejo paso a Juan. Muchas gracias por haberme escuchado.